Quisiera, en primer lugar, agradeceros, como digo, vuestra asistencia y también a la Caixa. Isabel Fuentes, muchas gracias. Siempre estáis con nosotros, tanto CaixaBank como la Fundación. Siempre estáis apoyando a las causas justas, cosa que agradecemos infinito. Mil gracias, Isabel. Y a todos vosotros por estar aquí, como digo. Me voy a presentar muy brevemente, porque hoy todo el protagonismo lo tiene la Fundación. Yo soy Ignacio Pi Corrales y soy quizá el miembro más reciente de la Fundación. Soy empresario y conozco a algunos miembros de la Fundación desde hace, Nacho, 25 años, 27. Nunca les perdí la pista, pero sí que es cierto que la vida nos fue separando hasta que hace unos años, llevando algunas promociones nuestras al despacho, a la notaría de Nacho, me comentó hace ya 7 u 8 años que habían creado un blog, un grupo de personas muy competentes, porque estaban muy preocupados por la situación del Estado de Derecho y de la degeneración que estaba sufriendo. La idea me entusiasmó y años más tarde, cuando ya pude dedicarle un poco más de tiempo, me he incorporado y ayudo en lo que puedo. La Fundación Hay Derecho, los patronos, de los que tengo la inmensa fortuna de que me acompañen aquí, Rodrigo, allí a mi derecha, Rodrigo Tena, Elisa de la Nuez, Nacho Gomá y César Molinas, tienen 4 características muy especiales. Son personas muy comprometidas con la sociedad en la que viven, en la que vivimos. Tienen mucho talento y trabajan mucho, lo que llama Marina la inteligencia, la verdadera inteligencia, perdona. Y luego también son algo que es muy raro en esta sociedad. Es gente muy, muy generosa. Es gente que todo lo que hace, lo hace para mejorarnos. Y lo digo así de claro. No piden nada a cambio, simplemente contribuyen a que la sociedad, sus instituciones, mejoren y podamos tener una sociedad cada día mejor y más justa. Cuando decidimos hacer este evento, hace unas cuantas semanas, nos preguntamos a quién le decimos que venga, a quién le escribimos que venga. Y optamos por decírselo a nuestros mejores amigos. Y dentro de los mejores amigos elegimos a las personas que creemos que también tienen un grado de compromiso importante con esta sociedad en la que estamos preocupados por el devenir de ciertas circunstancias, de ciertos hitos, de ciertos hechos, sin nombrar ninguno en general ni en particular. Por tanto, todas las personas que habéis venido, que tenéis todo nuestro agradecimiento, tenéis un concepto muy parecido de lo que queremos hacer. Lo podéis saber más, lo podéis saber menos, pero estoy convencido de que si estáis aquí es porque de alguna forma nos apoyáis. Y queremos que nos ayudéis a escucharnos hoy, a participar como y cuando queráis, pero sobre todo para que cuando salgamos de aquí podamos, después de que nuestras conciencias se hayan removido, podamos pensar cómo podemos ayudar a la sociedad, cómo nos podéis ayudar a financiar, cuando sea necesario, algún pequeño proyecto que hacemos. Y poco más. No queremos grandes ambiciones. Este proyecto en el que estamos metidos es de mucho calado y es a largo plazo. Con lo cual, se trata de esto. La agenda de hoy va a ser la siguiente. César Molinas me va a seguir a mí, va a decirnos el porqué de la Fundación, nos va a comentar el porqué de la Fundación. Luego Rodrigo Tena nos va a comentar todos los hitos que hemos conseguido desde la Fundación. Elisa de la Nuez nos va a comentar en qué proyecto estamos trabajando ahora mismo. Y Nacho Gomá, que es nuestro presidente, cerrará el acto y removerá también nuestras conciencias. Por último, os brindaremos otro pequeño vídeo, esta vez más simpático que el que acabáis de ver, y Nacho os lo presentará porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer hoy. Y por último, sobre las 8:30, nuestros amigos de Colsan, que es una pequeña fundación de personas con fuertes problemas de integración, nos ha preparado un pequeño agape que nos servirán a partir de las 8:30. Poco más, César, cuando quieras. Ponte aquí, por favor. Un aplauso para César. Buenas tardes. Yo voy a empezar como empezaba Antipicol, ¿no? Aquello que decían, pues había un francés, pues sí, había un francés que se llamaba Montesquieu, que escribió mucho sobre política, es uno de los fundadores de la ciencia política, y una de las cosas que hizo fue
investigar cuáles eran los principios morales sobre los que descansaba el funcionamiento de distintos regímenes políticos. Escribió mucho, yo lo voy a resumir mucho, incluso algunas veces le voy a traicionar porque no dijo exactamente lo que voy a decir yo, pero todo sea por el argumento. El despotismo lo basaba en la probidad. Para que un sistema despótico fuera un sistema eficiente y bueno, tenía que tener probidad. La aristocracia se basaba en el honor o en la templanza, que de las dos cosas necesita. Mientras que la democracia se basa en la virtud. ¿Qué es la virtud? Pues voy a utilizar un poco la idea de Javier Gomá, que es un hermano de varios Gomás que hay aquí metidos, es igual de listo, pero encima es filósofo, los otros solo son notarios. Este además es filósofo y ha escrito un libro que para mí es fundamental en la filosofía española contemporánea, que se llama Ejemplaridad pública. Y la virtud de la democracia se consigue cuando todos tenemos un comportamiento ejemplar. El que es peón como peón, el que es ingeniero como ingeniero, el que es rey como rey y el que es ministro como ministro. Esta es la virtud de la democracia. ¿Por qué la Fundación Hay Derecho? Pues porque, sintetizando y caricaturizando un poco la transición española, puede narrarse como la transición de un despotismo sin probidad a una democracia sin virtud. Y ante esto, la Fundación Hay Derecho se revela. No puede funcionar una democracia sin virtud. Falta ejemplaridad en el país, falta ejemplaridad en las instituciones y falta mucha ejemplaridad en los comportamientos individuales. Eso sale todos los días en los periódicos, pero déjenme que les recuerde el último informe de Transparencia Internacional de percepción de la corrupción. No es que España salga mal, sino que a cada informe sale peor. En este último informe, la percepción de la corrupción en España es peor que la de los Emiratos Árabes o la de Botswana. Tenemos un problema de virtud, tenemos un problema de ejemplaridad pública, tenemos un problema de instituciones. Y ahí es donde la Fundación Hay Derecho quiere actuar, quiere intervenir. Queremos pensar, queremos comunicar y queremos actuar. La Fundación tiene 3 objetivos que son la regeneración de las instituciones. Tenemos unas instituciones muy poco ejemplares. No voy a mencionar ninguna, hemos hecho informes sobre alguna. Vamos a seguir en esta línea. Necesitamos instituciones virtuosas y no las tenemos salvo alguna honrosa excepción. 2. Queremos luchar contra la corrupción. La corrupción, lamentablemente, en España no es un caso de unas pocas o unas muchas manzanas podridas. Ha devenido sistémica por la falta de voluntad política de combatirla.
Todos sabemos por qué, todos adivinamos quién, pero se hace demasiado poco. Y el tercer objetivo es defender el Estado de Derecho, que nosotros consideramos que está en franco retroceso. No solo porque la justicia funciona mal, que funciona mal, sino porque hay muchas otras instituciones, gubernamentales o no, que hacen de su capa un sayo y hacen retroceder las garantías jurídicas que como ciudadanos nos corresponden. Regeneración, lucha contra la corrupción y defensa del Estado de Derecho, estos son nuestros objetivos. Hola, buenas tardes. Yo soy Rodrigo Tena. Bueno, el otro día, reflexionando un poco sobre el tema que me habían encomendado mis compañeros, que es algunos casos de éxito de la Fundación, me vino a la memoria una cosa que me decía mi madre todos los meses de septiembre cuando yo era un adolescente, por otra parte bastante disipado y un poco vaguete. Decía, mira, Rodrigo, tú ahora empieza el curso, tú tienes que trabajar duro por lo menos las primeras semanas porque ya recuerda esa frase de ese refrán de crea fama y échate a dormir. Yo la verdad es que nunca comprendí bien el refrán y no entendía por qué para echarse a dormir había que primero crear fama y efectivamente nunca lo hice y así me fue. Pero ahora, 40 y tantos años después, me doy cuenta que lo que pasa es que el refrán está mal. O sea, el refrán es profundamente erróneo. He comprobado, gracias al trabajo de mis compañeros, por supuesto, y teniendo en cuenta la relativa fama que tiene la Fundación, que cuanto más fama tienes, más difícil es echarse a dormir. O sea, es complicadísimo, es prácticamente imposible. Y esto me llevó a preguntarme, ¿y esto por qué ocurre? O sea, ¿por qué pasa esto que es imposible? Cuando haces un poco de ruido siempre te llega todavía mucho más trabajo. Bueno, yo creo que en el específico tema de la actividad de nuestra Fundación, lo que ocurría es que este tema de la regeneración institucional y de la preocupación por nuestras instituciones en España hace unos años era un absoluto erial, o sea, un campo desolado. Nadie se preocupaba en absoluto por eso, pero tenía cierta potencialidad en sí mismo. Es decir, era como esos geranios que abandonas en verano y cuando llegas en septiembre todavía resisten, parecen totalmente muertos, pero con unas gotas de agua vuelven a ser reventones, ¿no? Pues, o esos campos de Castilla que dices, bueno, aquí es que esto es imposible que crezca nada, pero que luego resulta que la primavera siguiente pues se ponen en flor, ¿no? Y yo creo que esto ha ocurrido un poco con este tema, porque si no es inexplicable que una fundación, o primero un blog de unos pocos amigos que trataban todos los días un tema pensábamos que de relativa actualidad sobre el Estado de Derecho, sobre los problemas de nuestras instituciones, tuviese tanta repercusión completamente desproporcionada a la inversión, mucho en ilusión y en trabajo personal, pero poco en recursos que nosotros hacíamos. Por ejemplo, el caso de los aforamientos, ¿no? El caso de los aforamientos surge en España, y hay que decirlo así, por un post que publicamos nosotros en el blog Hay Derecho, después de estudiarnos, por supuesto, el correspondiente tratado al respecto, porque nosotros plagiamos mucho, como es tan frecuente ahora en España, según resulta, pero siempre citando, por supuesto. Pero después de estudiarnos los temas, pues intentamos darles difusión. Nosotros pues, publicamos un post sobre este tema de los aforamientos, diciendo que era increíble que en España hubiese 10.000 aforados, y mientras que en otros países no había ninguno, o había uno, que era el presidente de la República. Y además intentamos conectar ese dato con el problema de la justicia, la independencia judicial, buscar la relación entre aforamiento, dependencia política de los magistrados, etc. Bueno, este conjunto de posts que publicamos al respecto, pues primero empezó a ser replicado por partidos políticos, en primer lugar especialmente por UPyD, en paz descanse, pero luego por otros partidos, por periódicos, por medios de comunicación, y se convirtió en un tema que hablan los adolescentes en los bares o en las personas en las cafeterías a tomar café hoy en día, y que por lo menos ha resultado uno de los puntos fundamentales del convenio de gobierno, del acuerdo programático entre el PP y Ciudadanos.
por lo menos es un asunto que está en la agenda y que cualquier persona que pretenda hacer política en España tiene que pronunciarse sobre eso, y pensamos que en el sentido adecuado. Esto nos ha ocurrido no solo con este asunto, sino también con muchos otros. El tema de los indultos, por ejemplo. También es verdad que en muchas ocasiones, en coordinación con otras organizaciones tan modestas como la nuestra, ¿no? Como en el caso de los indultos, ha podido ser Cibio, por ejemplo. El caso de la defensa y de la protección de los denunciantes de la corrupción. Es un asunto que nosotros siempre le hemos dado mucha importancia. Nuestro primer premio Hay Derecho estuvo destinado a premiar a una persona que se había destacado mucho en ese asunto. Y lo cierto es que hoy en día, cuando de ese tema apenas se hablaba, pues ya hay 3 leyes autonómicas que desarrollan el asunto y están en trance de salir pues algunas más, ¿no? Esto ha ocurrido también con el tema, por supuesto, de la independencia del Poder Judicial, de los nombramientos en el Poder Judicial a lo largo de toda la escala, el tema de los organismos reguladores, que son cuestiones que ahora preocupan a todo el mundo y que es como consecuencia de mucho esfuerzo de muchos posts sacando siempre el mismo asunto, que los periódicos lo replicasen, lo tratasen, que te llamasen de un sitio o de otro. De hecho, nos han llamado, pues ya no solo de los periódicos, en el propio Parlamento, que en materias de transparencia, que hemos ido a informar, hemos tenido reuniones con el Consejo General del Poder Judicial, con el presidente del Consejo, los presidentes de organismos reguladores, con el ministro de Justicia, etcétera, porque al final cuando te posiciones un poco en esos temas, pues te conviertes de una forma un poco sorprendente, pero en una cierta referencia, ¿no? Por supuesto, también en otros asuntos claves, como el tema de la protección de consumidores, del préstamo responsable, de segunda oportunidad, de Fresh Start, que gracias a todos, un montonazo de trabajo, de posts, etcétera, pues yo creo que hemos contribuido de forma muy importante a ponerlo sobre la agenda. Y sobre todo a ponerlo sobre la agenda de una manera constructiva, no destructiva. No se trata de decir que aquí no funciona nada, que todo es una porquería, al contrario. Se trata de que tenemos unas instituciones que pueden cumplir. Es otra vez el ejemplo del Erial, que si se las riega, si se las cuida un poco, pueden florecer y pueden cumplir su función. Precisamente, como éramos conscientes de esta circunstancia, pues decidimos hace unos años, un par de años, constituir la fundación, porque pensábamos que si realmente escribiendo un solo post de vez en cuando pues habíamos tenido esta repercusión, pues con un poco mejor de organización, haciendo las cosas con un poco más de cariño, vamos, de dedicación, pues podíamos llegar todavía más lejos, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, la Fundación pues comenzó un trabajo también incansable en materia de todo tipo de seminarios para tratar estos mismos temas que vengo comentando, y también en la realización de informes y estudios. Alguno, como por ejemplo el del Tribunal de Cuentas, fue financiado por la propia Unión Europea, lo presentamos también en el Parlamento Europeo, y lo cierto es que, aparte de la repercusión que todos han tenido en la prensa, etcétera, ha tenido, y eso es lo verdaderamente significativo, repercusión en la propia institución, que eso es clave. Es decir, conforme a ese principio básico de cuanto más te miro, mejor te comportas, pues lo cierto es que las propias instituciones, que al principio no les hacían absolutamente, bueno, al principio y al final, no les hacen absolutamente ninguna gracia que tú te pongas a examinarlas y a investigarlas, etcétera, lo cierto es que luego reaccionan, intentan adaptarse a los defectos que tú has denunciado y además luego te comunican que van por el buen camino y que esto que le has dicho que estaba mal, pues que lo están arreglando, ¿no? Ese tema, pues en ese aspecto, como en otros, por ejemplo, el tema de la corrupción institucional, de los controles administrativos, cuando nosotros empezamos a hacer ese informe no había datos en España sobre ese asunto. Nos tuvimos que picar, bueno, las personas que se encargaron, representación de la Fundación, un montón de sentencias, de audiencias, Tribunal Supremo, para saber simplemente la incidencia de casos de corrupción en España desde el punto de vista de qué tipo de delitos eran los más frecuentes y en qué ámbitos se producían. Y lo cierto es que gracias al ruido que provocamos, a las entrevistas que luego tuvimos con fiscalías, con el Consejo General del Poder Judicial, hoy ya tenemos informes oficiales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de las diputaciones provinciales. Todo el mundo hablaba de las diputaciones, que si las diputaciones había que suprimirlas, que si no había que suprimirlas, pero nadie hablaba en base a resultados, en base a datos, en base a un examen científico, mínimamente científico, de qué estaba pasando ahí. Nosotros hicimos un informe donde denunciamos un poco la situación tan heterogénea de las diputaciones en España, donde unas se dedican a unas cosas, otras a otras, unas dedican prácticamente todos sus recursos económicos a la propia institución, sin prácticamente hacer nada, otras sin embargo funcionan de una forma mucho mejor. Creo que cualquier política sobre diputaciones provinciales que se pretenda diseñar ahora, pues tiene que partir de ese estudio y por supuesto mejorarlo e ir más lejos, ¿no?
Claro, mucha gente nos dice, bueno, esto debería ocuparse el Estado, ¿no? De esto, de tener datos sobre la corrupción en España, de saber a qué dedica sus recursos una diputación, etcétera. Esto es una cuestión que tendría que dedicarse el Ministerio a los servicios de estudios de cualquier organismo público. Es cierto, pero esta es una mentalidad, me atrevería a decir, no del sur de Europa, porque realmente yo creo que surge de Francia, ¿no? Por lo que pasa es que ellos tuvieron un Estado revolucionario, por lo menos. Nosotros no hemos tenido eso nunca. Pero es una mentalidad un poco estatista de pensar que el Estado te lo va a arreglar todo, y cuando realmente aquellos países que tienen mejores instituciones parten totalmente de una perspectiva totalmente distinta. No, esto no se ocupa el Estado, esto se tiene que ocupar la sociedad civil, esto se tiene que ocupar las fundaciones, las organizaciones. Los países nórdicos, los países anglosajones lo tienen muy claro, probablemente por su propia experiencia histórica, que ha sido gracias a la presión social, a la presión de los organismos de la sociedad civil, como el Estado ha ido mejorando. Porque el Estado por sí solo, los organismos públicos, no tienen incentivos en ese sentido. Tienen incentivos para el trabajo diario, para sacar los papeles del día, pero no para reflexionar sobre sí mismas, para autoexaminarse, para ver si lo están haciendo bien o mal. O los incentivos son muy escasos, ¿no? Por eso pienso que esto coincide también un poco con nuestra experiencia, la experiencia de, con una relativa recursos modestos, etcétera, haber llegado a haber hecho una repercusión tan notable, ¿no? Como digo, hay una respuesta institucional clara, los organismos nos han escuchado, se han adaptado, etcétera. Pero yo creo, y esto es importantísimo también, hay cierta respuesta social. Esto es como las piedras que tiras en un estanque, el que parece helado porque está completamente plano, pero surgen de repente ondas en todas las direcciones. Pues lo cierto es que cuando una fundación como esta se posiciona en el entramado social, inmediatamente empiezan a surgir sinergias por todas partes. Desde la sociedad civil hay mucha gente que está descontenta con lo que ve, pero que no, aislado, no puede hacer nada o piensa que no puede hacerlo. Pero cuando te conviertes en una modesta referencia, te buscan, te empiezan a contar cosas, empiezan a pedir que les ayudes y ofrecen ellos ayuda a su vez. Y claro, esto genera ese problema, la explicación por la cual el refrán es malo, o sea, no... Cuanto más fama creas, más difícil es echarse a dormir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco nuestra experiencia, la idea de que la sociedad española está dispuesta, está preparada para colaborar, pero que necesita un mínimo de agarraderos sociales. Nosotros somos uno más, uno modesto, pero yo creo que muy necesario en este momento. Gracias. Ahora voy yo, pero necesito que me pongan... Bueno, yo soy Elisa de la Nuez, la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, y parte de la gente que trabajamos ahí, la otra parte son Carlota Darín y Álvaro Lario, somos los que estamos en el día a día, y eso les da una idea de la pequeñísima dimensión que tiene la Fundación, por lo cual lo que hemos conseguido en estos 2 años, la verdad es que nos llama mucho la atención, y como decía antes Rodrigo, lo que quiere decir es que estamos sembrando en un campo donde hay mucha necesidad. Y también, por completar un poco la primera parte de anécdotas, pues cuando hicimos este trabajo sobre el Tribunal de Cuentas, y Carlota se acordará, nos decían, pero ¿quiénes sois vosotros para evaluar el Tribunal de Cuentas? Y nosotros le dijimos, nosotros somos los que pagamos los sueldos de todas las personas que trabajamos allí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esa idea de quiénes son los ciudadanos para mirarnos es una cosa que es importante que vaya cambiando. Ahora también podemos decir que después de haber hecho el informe, la relación es muy buena, y que, como decía Rodrigo, Carlota la mandan todas las semanas, oye, estamos haciendo eso, os hemos hecho caso en esto, es decir, pero nos parece que es muy sano que las instituciones se sientan vigiladas por los ciudadanos, que somos efectivamente los que las pagamos y los que las necesitamos, y que además se genere esta dinámica de queremos mejorar, vamos a haceros caso en una serie de recomendaciones que hicimos. También es cierto, por decirlo todo, que tuvimos al primo de Zumosol en forma básicamente de una financiación del Grupo Parlamentario ALDE, y sobre todo que el Tribunal de Cuentas Europeo nos acogió y nos ayudó para hacer la presentación, y digamos el Tribunal de Cuentas Español, pues lógicamente no podía dejar de estar. Pero dicho eso, la verdad es que hemos aprendido mucho de esta primera experiencia, y que tiene que ver con esto que les quiero contar aquí, que es un poco el proyecto que nos gustaría llevar a cabo, que es un proyecto estrella bastante ambicioso,
y que es básicamente un indicador de gobernanza de las instituciones españolas. Y antes de entrar, también les digo que esta es una idea, ya me lo han oído algunos patronos de la Fundación, que me dieron en un seminario que estuve en septiembre en Harvard, gracias a la Fundación Rafael del Pino, que nos becó a unas cuantas personas de la sociedad civil. Fue interesantísimo. Y entonces uno de los profesores, me acuerdo que nos dijo, si ustedes tienen pocos recursos, son una fundación pequeña, pero quieren crear un gran impacto, anímense a hacer algo parecido a, al final, un ranking es ordenar, catalogar y dar notas a las instituciones, porque con relativamente poco esfuerzo van a conseguir un incentivo muy poderoso, que es que a la gente le gusta verse bien en un ranking. Y el ejemplo claro que también ha mencionado César es el ranking de Transparencia Internacional, ¿no? Que también hablaremos de él porque es muy interesante. ¿Y por qué el ranking de las instituciones? Bueno, pues porque es totalmente adecuado a los objetivos que tiene la Fundación. Nosotros somos institucionalistas en el sentido de pensar que los problemas, muchos de los problemas de nuestro Estado de Derecho, problemas de corrupción, de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas, tienen que ver con el funcionamiento de nuestras instituciones. Nosotros hemos copiado muchas cosas de otros países, pero a lo mejor no tenemos cosas básicas, como por ejemplo es la cultura o cómo se comportan, como también decía César, cómo se comportan las personas en las instituciones. Y esto es un poco también una gráfica que ha preparado Rafael Rivera, que está aquí también, patrono de la Fundación, y que a mí me parece que es enormemente interesante. Esto es cómo éramos hace 20 años y cómo somos ahora. Y va también en la línea de lo que decía César. Nosotros tenemos una tendencia en que, digamos, de empeoramiento institucional, ¿no? Entonces, más allá del puesto que tengamos un año u otro en un ranking, lo que estas gráficas nos dicen, que están hechas en base a indicadores del Banco Mundial, es que estamos empeorando. Nosotros estuvimos a mediados de los años 90, a principios de los años 90 estuvimos cerca de los países a los que nos gustaría parecernos, ¿no? Los países del centro y del norte de Europa. Y sin embargo ahora estamos mucho más cerca de los países del sur de Europa. Esto tiene una doble lectura. Una es que no tenemos, como siempre decimos, ningún problema histórico ni genético para tener mejores o peores instituciones. Las hemos tenido mejores, pero también resulta que tenemos una tendencia negativa. Y la pregunta es cómo podríamos revertir esto. Este es el indicador de transparencia internacional que también mencionaba César. Lo hemos puesto también porque da la misma idea. Estamos muy abajo. Es verdad que es un indicador de percepción, pero digamos es con el que se funciona a nivel mundial. Todas las instituciones funcionan con este indicador. Y aquí estamos por debajo, no solo de países sudamericanos como Chile, no solo de países africanos, estamos por detrás de algún país de Asia y sobre todo estamos muy abajo de los países de la Unión Europea. Y también, insistir, lo preocupante es la tendencia. Estamos cayendo en estos rankings de transparencia. Bueno, ¿para qué puede servir un poco nuestro ranking o qué pensamos que podemos hacer con este ranking? Pues pensamos que, en primer lugar, es lo que decíamos también un poco al principio, ¿no? Siempre desde un espíritu positivo es ver en qué podemos mejorar o cómo podemos tener mejores prácticas. ¿Y qué es lo que nos gustaría mirar? Bueno, esto también es interesante. Nos gustaría mirar, en primer lugar, la capacidad de nuestras instituciones. ¿Qué entendemos por capacidad? Pues aquí supongo que habrá personas de muy diferente procedencia profesional. Capacidad es qué recursos tenemos para llevar a cabo nuestras funciones. En primer lugar, qué recursos humanos, pero también qué recursos, por supuesto, económicos, qué procedimientos tenemos, qué tipos de planes establecemos, qué indicadores tenemos para medirnos. Esto yo creo que nos da un poco la idea de cómo de capaces son nuestras instituciones para desarrollar aquellas actuaciones que tienen que hacer. Y también nos parece que otro indicador fundamental, y más en los tiempos que corren, es el indicador de confianza. Aquí no he traído ninguna transparencia de confianza, pero la confianza en nuestras instituciones está también, como se pueden imaginar, bajo mínimos. Por ejemplo, volviendo a nuestros amigos del Tribunal de Cuentas, solo una vez se había preguntado por la confianza en el Tribunal de Cuentas
no volvieron a preguntar, porque la confianza del Tribunal de Cuentas, pues ya no me acuerdo, pero era prácticamente inexistente, y lo curioso es que no se volvió a preguntar. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan ¿para qué sirve el Tribunal de Cuentas? Pues claro, uno se lo debería preguntar, porque ha descubierto alguna vez alguno de los numerosísimos casos de corrupción o de despilfarro. ¿Ha sancionado alguna vez por financiación irregular a un partido político? Ya les podemos decir que no. Y eso es un poco lo que hace que la gente confíe en las instituciones. Y también cuando hicimos la presentación del Tribunal de Cuentas vino una persona que representaba el Tribunal de Cuentas francés y que nos dijo que es que en Francia el Tribunal de Cuentas era la institución de la que más se fiaban los ciudadanos franceses. Por eso nos pareció que un índice de confianza era un índice muy interesante para ver lo que los ciudadanos piensan de una institución. ¿A qué ligamos indicadores de confianza? Pues ligamos a indicadores de transparencia, a indicadores de rendición de cuentas, a indicadores de controles internos, los famosos checks and balance. Como ven, son unos indicadores bastante complejos, pero que creemos que nos permitirían conocer de verdad cómo funciona una institución. Y además, porque nosotros somos juristas prácticos y yo en particular vengo de la Administración, nos parece que son bastante adecuados a lo que uno piensa que tendría que mirar. Por ejemplo, en temas que conocemos bien, pues cuál es el número de técnicos que tiene una institución o cómo se seleccionan los directivos de una institución, qué procedimientos de promoción interna hay. Es decir, son cuestiones que están, como también decíamos, están todos los días en los periódicos, pero que nos interesaría verlo de una forma, digamos, más científica, ¿no? Y, en definitiva, estudiar una serie de instituciones, aquí tenemos unas cuantas, pero podrían ser más, esto al final es un tema básicamente de recursos, saber todas estas instituciones, que todas ellas son básicas para el funcionamiento de nuestro Estado y para la economía, el desarrollo económico, cómo están en ese ranking. Tenemos también una primera experiencia, aunque todavía no lo hemos publicado, pero lo publicaremos en breve, esperemos, porque hemos hecho conjuntamente con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno un ranking de transparencia de las instituciones, de estas mismas instituciones y alguna más. Y bueno, las buenas noticias son que no lo hemos podido publicar porque se han puesto muy nerviosos con el ranking y querían dar muchas explicaciones de por qué salían una nota o salían otra. Y a mí esto me parece muy positivo, porque quiere decir que importa al final que determinadas instituciones pues, tengan digamos, una nota mayor o peor en transparencia, y que cuando se les ha pasado, como debe ser, con carácter previo, se les ha pasado la evaluación, bueno, pues han querido, digamos, contestar o explicar por qué salían así, ¿no? Lo cual yo creo que es importante, porque quiere decir que los rankings importan, y nosotros es lo que queremos. Porque volviendo también un poco a lo que decía Rodrigo, nosotros no hacemos esto para poner una nota y decir que bien está, por ejemplo, me estoy inventando, la CNMC y que mal la CNMV, o al revés. Lo hacemos porque pensamos que esto tiene que ser un incentivo para que las instituciones funcionen mejor y que todo el mundo realmente quiere estar en la parte de arriba de la tabla, ¿no? Y bueno, pues esta es la idea que tenemos, este es un poco nuestro proyecto estrella. Quería saltarme la gráfica del presupuesto, pero se la voy a poner brevemente porque Ignacio Pi me decía no pongas dinero porque la verdad es que cuesta dinero, pero es un poco, este es el cálculo que hemos hecho, ¿no? Y además se podría hacer por cada institución. ¿Qué es lo que hemos aprendido también de cuando estudiamos las instituciones? Pues lo pongo más, es que como me había dicho Ignacio que no hablase mucho de dinero, pero al final tenemos que hablar de dinero. Estos son un poco los cálculos que hemos hecho, porque esto habría que mirar muchas cosas. Pero sí nos parece que siendo un presupuesto importante, el impacto podría ser muy grande. Y además sería la primera vez, y esto creo que es muy sano, que las instituciones, aparte de este piloto que hemos hecho con el Tribunal de Cuentas, están siendo evaluadas por la sociedad civil, porque esto es muy importante. Nosotros queremos hacerlo con una metodología rigurosa, de hecho hemos acudido también a
la gente del Instituto de Calidad del Gobierno para que nos ayuden con la metodología, pero nosotros no somos nadie en el sentido de que somos ciudadanos de a pie, pero nos parece que es importante que los ciudadanos de a pie hagan este tipo de trabajos. Y bueno, esta es un poco la idea de lo que querríamos conseguir. Como digo, este es nuestro proyecto estrella, lo que realmente nos parece, si es verdad lo que me dijeron a mí en Harvard, que con relativamente pocos recursos el impacto puede ser muy grande. Esto es absolutamente replicable, lo digo porque me ha preguntado todo el mundo, ¿y se puede hacer con comunidades autónomas? ¿Se puede hacer con diputaciones? Esto se puede hacer con todo. Una vez que tengamos la metodología, esto es aplicable a cualquier institución. También es verdad que por ser también un poco realistas pensamos que es mejor empezar con instituciones importantes del Estado, como las que hemos mencionado, y luego poderlo extender. Pero efectivamente la potencialidad es tremenda, que es que esto se puede hacer con cualquiera. Y como ya digo, me parece que sería un ejercicio muy sano para las instituciones y para la sociedad española. Y ahora mismo, pues, la fase que estamos básicamente es hablando, porque eso también es importante para nosotros. Claro, nosotros necesitamos recursos, pero que no comprometan nuestra independencia, porque esto lo queremos hacer, como es lógico, de una forma totalmente independiente y neutral. Entonces, no le podemos pedir dinero a mucha gente, ese es el problema. Le tenemos que pedir dinero a unos pocos elegidos, no sé si esa es la forma de decirlo, pero gente que realmente nosotros pensemos que no compromete nuestra independencia, y desde luego no podemos pedir dinero a las propias instituciones, como es lógico que van a ser evaluadas, ¿no? Y este es un poco nuestro proyecto estrella, pero nosotros tenemos más proyectos y sobre todo querría hablarles de algunos más modestos, pero que yo creo que es muy bonito y es de los que más satisfacciones nos dan y de los que menos dinero nos cuestan, que es los premios Hay Derecho. Nosotros el año pasado hemos dado el primer premio, la primera edición del premio Hay Derecho, a 2 personas. Rodrigo menciona a una persona, una denunciante de la corrupción, porque es un tema en el que trabajamos mucho, la protección de los denunciantes de la corrupción, y la otra persona era, si se acuerdan ustedes, pues era la directora del Instituto de Cataluña, que fue la única persona que no abrió su instituto el día del referéndum o consulta, digamos, alegal, vamos a decirlo así, ¿no? Y nos pareció que también estas personas necesitan este apoyo, porque son ciudadanos, esto es lo más importante, son ciudadanos de a pie, no son jueces, no son notarios, no son abogados del Estado, es gente que está defendiendo el Estado de Derecho en su día a día, ¿no? Y que merecía un reconocimiento. Y desde luego el acto, aparte de que fue muy bonito, lo que les puedo decir es que no sabe lo que estas personas agradecen el que tengan este reconocimiento de sus conciudadanos, porque allí no había más que otros ciudadanos que les agradecían la actuación que habían tenido, actuaciones que en los 2 casos habían tenido un coste muy alto personal y profesional, porque lamentablemente en España a veces hay que ser un poco héroe o heroína para defender el Estado de Derecho. Y este año hacemos la segunda edición. Todavía no se puede saber quiénes son los ganadores, pero sí que les digo que esto es de lo que nosotros consideramos muy importante. De hecho, el acto es el día 23 de febrero y nos encantaría que nos acompañaran, porque sobre todo, de verdad lo digo, porque yo sí sé quiénes son los ganadores y les he llamado, no se pueden imaginar el agradecimiento de estas personas cuando les decimos esto, que les vamos a dar nada, un pequeño homenaje y un pequeño detalle. No se pueden imaginar cómo lo agradecen que sus conciudadanos reconozcan lo que están haciendo por el Estado de Derecho. Y luego otros proyectos que tenemos pues van siempre en esta línea. Trabajamos mucho tema de administración de justicia, nos preocupa mucho el tema de la separación de poderes, la politización de la administración de justicia. Lo hacemos, intentamos hacerlo siempre con otras entidades, porque es verdad que en España hay una naciente sociedad civil, pero somos muy pequeñitos, entonces es mejor que nos juntemos unos con otros y nos ayudemos. Tenemos también otra cuestión que nos parece muy interesante, que es la relativa al proceso de selección de los directivos públicos. Esto se habla menos, ahora se empieza a hablar un poquito más. También estamos trabajando con otra asociación preocupada de esto. Hablamos también de las puertas giratorias, de las revolving door, también trabajando con otra asociación, y siempre con una idea muy clara, es
despolitizar los debates y hacer debates sobre datos empíricos. Esto es un poco el trabajo que hace la Fundación. Nosotros, cuando planteamos estas jornadas o estos informes, lo hacemos porque tenemos evidencia empírica. Por ejemplo, el próximo que tendremos sobre Revolving Doors, sobre puertas giratorias, pues más una persona que nos ha hecho el trabajo pro bono, pues se ha mirado cuáles son las autorizaciones que da la Oficina de Conflicto de Intereses y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Entonces, este es el tipo de debates que queremos tener. También les hemos repartido antes un libro sobre el contrato laboral único y la precariedad laboral, porque también, de nuevo, es un debate que a nuestro juicio se ha politizado mucho y lo que queríamos era contribuir, también ahí hemos tenido el apoyo del Grupo ALDE del Parlamento Europeo, queríamos contribuir a un debate sobre datos, cómo funciona este tipo de contrato en otros países o qué evidencia empírica tenemos, ¿no? Y la verdad es que presentamos el libro la semana pasada, el viernes de la semana pasada, y fue muy interesante sobre todo ver que en la mesa más política, por así decirlo, conseguimos podemos estar orgullosos que se estuviese hablando en base a la evidencia y no a la postura previa con la que cada uno entró a la sala, porque eso está muy bien, pero a nosotros como ciudadanos nos interesa menos. Y estos son un poco los proyectos que nosotros queremos desarrollar. Es verdad que, como decíamos antes, nos está yendo fenomenal, pero claro, no tenemos el problema de lo pequeñitos que somos, ¿no? Y realmente si pudiéramos incrementar los recursos y tener más gente, que no está aquí Álvaro el pobre sosteniendo prácticamente solo la fundación, por supuesto todos los patronos que tenemos, pero que realmente en el día a día necesitaríamos mucha más ayuda porque hay muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Y ya por terminar, y lo que sí que quiero agradecer es especialmente a los patronos de la Fundación, que están aquí todos, su trabajo y su apoyo. Sin ellos no sería posible. Y como he dicho antes, a las dos personas que están en la Fundación, que son Álvaro Lario, que está en primera fila, y Carlota Tarín también en primera fila, porque son excepcionales y cuando a veces nos llaman periodistas y preguntan por la directora de comunicación o la directora de estudios o tal, nos reímos, ¿no? Porque realmente son solo ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que tenemos en cartera y muchas más cosas que se pueden hacer porque realmente aquí prácticamente está todo para hacer y para eso pues básicamente es para lo que pedimos ayuda. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ignacio Gomá. Me extraña que Elisa me ha dejado casi media hora para hablar, conocida mi tendencia a enrollarme, pero bueno, intentaré no agotarlo. Mis copatronos aquí han estado hablando y les han informado de muchas cosas, todas muy sesudas y muy interesantes, muy racionales, y a mí me ha tocado otra parte, creo yo, que es un poco más emocional, aunque yo sea tan sesudo y tan cuadriculado como ellos, pero voy a intentar hacer una cosa un poquito más emocional y preguntarme en primer lugar ¿por qué el Estado de Derecho es importante para ustedes, para nosotros, y por qué deberían implicarse en su defensa, ¿no? Cuando preparaba esto siempre me entra un poquito de presión porque hay mucha competencia con las causas altruistas, ¿no? Y la nuestra, pues en apariencia no es una causa muy cool, muy sexy. Es propia de unos rigurosos abogados del Estado y notarios que realmente es lo que somos, ¿no? Y venimos con corbata y tal. Yo no sabía si venir como Ignacio sin corbata o, no sé, de notario, de no notario. Aquí hay muchos que me conocen como notario. Tampoco te fastidia quitarte un poco tu ser, ¿no? Pero, bueno, pues uno es lo que es y tampoco le va a engañar. Y además creo que se puede defender lo que estamos defendiendo, ¿no? Es verdad que es muy difícil competir con ayudar a abrir pozos en África de agua o salvar a las ballenas, unos animales gordos, simpáticos, visibles, ¿no? Que se pueden inmediatamente identificar. O no digo ya el cambio climático, con esos impresionantes trozos o cachos de hielo que se caen y bueno, enseguida nos dicen que hay que hacer algo, ¿no? Todo ello es importantísimo y defendible y enormemente importante y encima goza de la ventaja competitiva de la imagen plástica, ¿no? Incluso hay otras causas menos plásticas
pero que pueden ser más atractivas y más molonas que la nuestra, porque aunque invocan conceptos abstractos, son más evocadores, ¿no? Pues, ¿qué digo yo? Pues no sé, asuntos como, yo que sé, la defensa del cáncer, del paro, contra el paro, la defensa de la lucha contra el hambre en el mundo, todo eso, todo el mundo está de acuerdo y es ciertamente muy importante también. O incluso otras cuestiones más controvertidas, en las que a lo mejor hay posiciones y bandos muy separados, yo que sé, el abortista, antiabortista, yo que sé, pues la lucha contra el TTIP. Hay muchas cuestiones las que generarán a lo mejor controversia, pero son muy pasionales y muy importantes y es fácil que la gente los siga, o por lo menos una parte de la gente. Pero claro, movilizarse por la defensa del Estado de Derecho, ya. Que movilizarse por el Estado de Derecho pues parece como si fuera alzarse por la, yo qué sé, por una mejor movilidad dentro de la estratificación social o una rebaja del impuesto a actos jurídicos documentados en la tributación de la hipoteca en base a la responsabilidad hipotecaria. Pues no atrae quizá a mucha gente, no emociona, ¿no? Y que parece más propio pues de unos señores alemanes de esos con gafas redonditas de los años 30 que decían palabras impronunciables con un montón de consonantes, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí que puede emocionar o debería emocionar el Estado de Derecho. Se me ha ocurrido, como luego va a haber aquí alguna imagen y ya hemos empezado con alguna imagen, pues evocarles imágenes, ¿no? ¿Cómo? Pues se me ha ocurrido recordar algunas películas que seguro que muchos hemos visto. Seguro que han visto ustedes, por ejemplo, Selma, ¿no? Que saben que la tarde del 7 de marzo de 1965, pues oficiales de policía de Alabama y agentes del condado de Dallas, pues armados con gases lacrimógenos, porras y muchas armas, pues atacaron brutalmente a un puente a manifestantes negros que provenían precisamente de Selma y que marchaban hacia el pueblo de Montgomery, capital del estado, en protesta por la negación del derecho constitucional de voto de la comunidad negra en los Estados Unidos. Los reportajes fueron muy impresionantes y dieron lugar a un cambio de actitud y además fue determinante en el triunfo de la política de no violencia de Martin Luther King, ¿no? Esto desde luego evoca ideas de discriminación, injusticia y tal, pero era también un problema de Estado de Derecho, porque lo que ocurría es que el derecho constitucional de voto estaba reconocido en las leyes, pero el gobernador George Wallace no quería que se cumpliera y simplemente obstaculizaba la aplicación de la norma con todo tipo de triquiñuelas burocráticas, la intimidación y la violencia física incluso. Y además Hoover, también el director del FBI, ayudaba a eso porque se consideraba que cualquier cosa era alterar la paz existente. O sea, era un problema de que la norma superior estaba clara, porque concedía un derecho, pero quienes tenían que ejecutarlo no lo hacían porque no les daba la gana. Un caso de Estado de Derecho puro y duro, que no es simplemente una pirámide normativa en cuya cúspide está en la Constitución y que obliga a frías determinaciones formales. Recuerden también otra, por ejemplo, la del Puente de los Espías, que la haya visto, una película protagonizada por Tom Hanks, en la que lo que ocurre es que el FBI detiene a un señor acusado de ser espía ruso, le meten en la cárcel, estamos en un ambiente de Guerra Fría, en la que a este señor hay que condenarle como sea y fusilarle, porque, bueno, pues estábamos en una situación muy particular. Para dar una apariencia de Estado de Derecho se nombra a un prestigioso abogado que trabajaba en una compañía de seguros que se llama Donovan y intenta defenderle, pero todo está en su contra. Sabe además que esa lucha le va a costar mucho porque va a tener el desagrado de sus conciudadanos y también de su propia familia y de todos los que están alrededor, porque además se percata enseguida de que lo que va a ocurrir es que, vamos, lo que está ya prefijado completamente la sentencia y todo el mundo le dice eso, viene incluso un espía de no se sabe qué agencia secreta a decirle que eso es lo que tiene que hacer y lo que la patria le pide, pero él no quiere hacer eso y quiere cumplir la norma porque ha observado que hay un montón de normas que se han incumplido, irregularidades de tipo formal y tal. Al final la cosa concluye en que consigue convencer al juez que no
fusilarle puede ser bueno porque pueden intercambiar por otro, como efectivamente ocurre, y ahí al final pues tiene que encargarse de hacer el cambio con otras cuestiones que, para que no haya visto, no hacer el spoiler que se llama ahora, que en mi tiempo el spoiler era otra cosa, era una especie de cosa que llevaban los coches, pero el que quiera verlo, pues la cosa sigue y es muy interesante. Eso es Estado de Derecho también, eso también es Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir que se cumplan las normas, y el Estado de Derecho, y que se cumplan las normas significa justicia y significa muchas cosas más. El Estado de Derecho es en principio algo muy abstracto, pero es crucial en un mundo complejísimo como el nuestro. Sin imperio de la ley, o sea, sin Estado de Derecho, sin imperio de la ley, sin separación de poderes, sin control del poder por otros poderes, sin meritocracia, sin igualdad de oportunidades, sin justicia imparcial, lo que hay es corrupción, hay capitalismo de amiguetes, hay discriminaciones, hay injusticias y hay desigualdad. En definitiva, pues sin Estado de Derecho no hay verdadera democracia. Y no la hay porque votar cada 4 años no es suficiente para tener una democracia avanzada, porque se precisan normas que controlen al poder, checks and balances, que hagan el ejercicio de la democracia justo y eficiente. Me preguntarán, ¿está en peligro el Estado de Derecho en nuestro país? Bueno, a eso habría que contestar varias cosas. Primero, nosotros, lo ha dejado caer Elisa también, no somos catastrofistas ni pensamos que todo esté mal, pero sí que hay ciertos consensos, ciertas cosas que teníamos claras en los años 80 y después, y que ahora ya no lo son tanto. Las razones son múltiples. No es cuestión de hablarlos aquí, de comentarlos aquí. Muchos de ustedes ya saben cuáles son, o al menos las intuyen, y todos, absolutamente todos, yo creo, nos damos cuenta de que la situación de poscrisis no es la misma que la que había precrisis. Una segunda cosa en la que me gustaría insistir es que nosotros, por supuesto, no tenemos la solución definitiva de nada, a ningún problema. Y la solución, desde luego, no va a ser volver a un pasado político, ni jurídico, ni social, ni psicológicamente. Estoy seguro de que no es así. Pero de lo que sí que estamos seguros es que hay ciertos valores, ciertas ideas, ciertos principios que es necesario conservar. Porque la justicia, el cumplimiento del acordado, el respeto a las instituciones, el control de estas por otras instituciones o por la sociedad civil, la rendición de cuentas, siempre son necesarias y siempre evitarán la injusticia, la inseguridad jurídica, el descontrol o el caos. Tercera idea que me gustaría dejar es que esta tarea no es una tarea partidista, me gustaría dejarlo bien claro. Es una tarea política, sí, político-jurídica, pero no partidista, aunque esto también sea muy legítimo. El fin de la Fundación es asegurarnos de que las reglas de juego funcionan correctamente y luego que gane el mejor. Me da la impresión de que esto es muy importante hoy, porque como decía cierto filósofo polaco, y a mí me gusta repetir, hoy para muchísima gente las opciones ideológicas son importantes, pero en cierto modo secundarias, porque todos tenemos una parte progresista en ciertas cuestiones sociales, a lo mejor, conservadores en otras, pues porque nos gustan ciertas tradiciones, y a lo mejor somos liberales en otras porque somos partidarios de la meritocracia y de la competencia. Pero en cambio, que las cosas funcionen bien y que las normas se apliquen, eso sí que es prioritario. Y ahora me toca a mí convencerles de que debían implicarse. Utilizaré otra película, ya que estamos, y la que voy a usar es Up in the Air, en la que George Clooney, ¿no?, que es un ejecutivo que va volando de ciudad en ciudad, despidiendo gente para diversas empresas, es un despedidor profesional. No tiene ningún compromiso con nadie, ni con cosas ni con personas. De hecho, es invitado a congresos profesionales y él siempre hace pues la misma performance en la que anima a la gente a que se imagine que tiene una mochila detrás y que en esa mochila tiene un montón de cosas innecesarias. Piense usted, dice, mire, note cómo las correas le pesan, ¿no? Y note lo que tiene dentro de la mochila, esos objetos que tiene en casa que para nada le sirven. Piense en cosas más gordas, inmuebles, ¿para qué quiere usted un piso? Piense incluso en personas, en esos familiares que le dan la lata y que le obligan a hacer cosas. Piense usted incluso pues, en ciertas causas, ¿no? Dice, no, hay que hacer como los orientales, dice, que viajan ligeros de equipaje,
son eficientes y les encanta los zapatos sin cordones, con lo cual siempre pueden pasar por el aeropuerto sin facturar, porque son gente eficiente. Cuando le acusan de ser racista, le dicen, no, yo soy como mi madre, etiqueto, que es mucho más rápido, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, primero, que no quemaran su mochila y segundo, que no nos etiqueten tampoco, ¿no? Usaré para terminar una frase que tiene que ver con esto también de Martin Luther King, tiene que ver también con Selma, que Martin Luther King también en su famosa carta desde la cárcel de Birmingham contestaba a unos clérigos blancos que le acusaban de excederse en su defensa de los negros. Y es particularmente interesante cuando dice que tengo que confesar que en los últimos años he quedado profundamente desencantado de blanco moderado, dice. Casi he llegado a la triste conclusión de que la rueda de molino que lleva amarrado el negro y que trata de su tránsito hacia la libertad no proviene del miembro del Ku Klux Klan, sino del blanco moderado que antepone el orden a la justicia, que prefiere una paz negativa que supone ausencia de tensión a la paz positiva que entraña presencia de la justicia. Quien dice continuamente, estoy de acuerdo con lo que usted propone, pero no puedo aprobar sus métodos de acción directa. En cambio, King pues agradece enormemente a los ciertos sacerdotes que le apoyaron y que obraron creyendo que la razón derrotada puede más que la sin razón triunfante. Con eso suelo acabar, suelo decir dos frases de Burke que todos me conocen ya, pero que a mí me encantan y que son medio lemas oficiosos de la Fundación. Por un lado, que para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada. Esa me encanta. Y otra que también me encanta, que es que el mayor error lo comete el que no hace nada porque solo puede hacer un poco. Hagamos ese poco porque a lo mejor funciona. Vamos a pensar que no, pero a lo mejor sí. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a imaginarnos que somos todos unos héroes. ¿De acuerdo? Pues vamos a convertirlo en realidad. Hay otra Liga de la Justicia. Formada por hombres y mujeres que luchan contra la corrupción y que defienden nuestro Estado de Derecho. Son el azote de los corruptos y combaten las injusticias y los abusos. Por desgracia no tenemos superpoderes. Por eso necesitamos tu ayuda. Hay Derecho somos una fundación independiente. Luchamos contra la corrupción y promovemos la regeneración de nuestras instituciones. Ayúdanos con una pequeña aportación económica y podremos defender con más fuerza nuestro Estado de Derecho. Con tu ayuda, lo conseguiremos.